Muchísimas gracias. Para esta primera parte de esta actividad vamos a contar con una presentación de no más de 15 minutos de parte de cada candidato. Antes de ingresar a este escenario, hemos hecho un sorteo entre ambas campañas, de manera tal que comenzaremos con la presentación de José Antonio Kast, quien pasará al escenario para presentarnos su visión sobre el futuro del transporte y de la movilidad en Chile. José Antonio, por favor. Un aplauso también para el candidato. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los organizadores, para las autoridades presentes, en especial para don Juan, el presidente de la Confederación, también para el presidente del partido, Arturo Esquella, y un saludo especial para la candidata Janet Jara, que vamos juntos a este desafío. Quiero llevarlos por un minuto al Norte Grande, a esa carretera entre Copiapó y Antofagasta, una ruta donde, si uno se detiene, hay un silencio abrumador, que solo se quiebra cuando ruge el motor de un camión, esos camiones que ustedes manejan también y que empujan una cantidad de carga impresionante por el plano y por las cuestas. Y si uno lo ve de noche, ve dos pequeños faroles que se van acercando y uno se da cuenta cuando ya viene cerca que es un camión y ese camión refleja el trabajo de alguien que mantiene a Chile de pie las 24 horas del día. Y eso es algo que vemos a lo largo de todo Chile, en el sur, en el desierto, en la región metropolitana, en el Maule, en todas partes. Y ustedes, los que están acá, muchos partieron conduciendo camiones. Hoy día algunos de ustedes tienen una pequeña flota de camiones, pero siguen siendo la imagen del corazón de Chile, que es el transporte. Sin transporte, Chile se apaga. Pero no todos han podido llegar a su hogar después de recorrer las rutas en Chile. Y un ejemplo palpable de lo que sucede en las rutas, esto ya ocurrió hace un par de años atrás, es el caso de Byron Castillo Herrera, con cuya madre, con Milenka, en algún minuto nos reunimos. Y Byron tenía solo 25 años. Él partió muy joven en el rubro del transporte, junto a su familia. Lo llevaba en la sangre, como muchos de ustedes. Era una persona esforzada, una persona alegre, tenía un tremendo futuro por delante. Iba a ser padre, pero a los 25 años fue atacado, asaltado, golpeado y arrojado a un barranco. Eso es algo que se vivió allá, dramático, brutal. Byron no alcanzó a conocer a su hijo y paralizó Chile, paralizó a los camioneros. Pero la idea no es que ustedes tengan que paralizar, usar la fuerza por situaciones como esta, porque ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y eso es reflejo de un Chile violento, de un Chile brutal, donde día a día no se cumple con el Estado de Derecho. Hoy día el crimen organizado, antiguamente eran algunos delincuentes, pero hoy día el crimen organizado se ha tomado los barrios, se ha tomado algunas regiones y, por supuesto, las carreteras de nuestro país. ¿Cuántas veces uno se encuentra en alguna picada de camionero, en alguna estación de servicio, donde están los baños, ¿no es cierto?, en mejores condiciones, y con alguien que a uno le dice, tengo susto? ¿Cuántas veces uno ve que hoy día los camioneros circulan en caravana por el temor de sufrir un atentado? ¿Cuántas veces uno se encuentra con algún hijo de un camionero y le dice, estoy con miedo, porque no sé si le va a pasar algo a mi padre? ¿Para qué decir en la zona de la Araucanía, donde sí existe terrorismo, y eso no es violencia rural, como tratan de explicarnos una y otra vez cuando solicitan estados de excepción? Eso es terrorismo, no es violencia rural. Y por eso a mí, y seguramente a muchos de ustedes, les causa indignación cuando escuchan que hay que dialogar con terroristas, cuando hay que tratar con amor a los delincuentes. Vimos el caso de una ex ministra del Interior que fue baleada en la Araucanía. ¿Sucedió algo? Nada.
La persona que después se atribuye parte de esos atentados, dicen, aténganse a las consecuencias cuando avanza el tiempo. Y las consecuencias a los 2 días, uno no puede vincular los hechos, pero las consecuencias a los 2 días fueron un par de camiones quemados. En esos casos, gracias a Dios, no murió nadie. Pero claramente a los criminales no hay que tratarlos con amor. Hay que tratarlos con justicia, pero con mano firme. A quienes hay que tratar con amor es a las víctimas. Las víctimas. La madre de Byron, que dijo, con una pensión de 200.000 pesos para mi nieto, yo no alcanzo a recuperar todo lo que habría sido la vida de su padre. A esas víctimas de la delincuencia, del terrorismo, de la inmigración ilegal, a esas víctimas tenemos que tratarlas con amor y darles el sostén, el apoyo, la comprensión para que no se sientan solos. Y eso ocurre también con aquellos que nos resguardan. Ustedes pueden preguntarle a varios de los carabineros heridos, atacados en los últimos meses, no estoy hablando del estallido, si después de que aparecen en las noticias alguien se preocupa de ellos. Desde las autoridades políticas, porque la institución sí cuida. Pero las autoridades políticas salen en la conferencia de prensa y después se olvidan. Nosotros a los criminales les decimos muy claro, los vamos a capturar, los vamos a enjuiciar y los vamos a encerrar. Y eso va a ser nuestro principal desafío en el gobierno que hemos denominado gobierno de emergencia. Y en estos meses se van a discutir muchas promesas, muchas propuestas, y ustedes van a escuchar muchas promesas, muchas, en toda la línea, incluso que no los van a expropiar. Van a escuchar de todo. Yo el único compromiso que hago con ustedes es que vamos a recuperar la seguridad en Chile. Y va a volver a ser el país más seguro de Latinoamérica, lugar que nunca debió haber perdido. Y eso lo vamos a hacer dentro de los marcos legales, con fuerza, con decisión, para que cada chileno vuelva a caminar tranquilo por sus barrios, por sus plazas, para que cada trabajador pueda llegar en la mañana tranquilo a su trabajo, para que cada transportista, cada camionero pueda circular sin miedo por nuestras carreteras. No va a haber diálogo ni con criminales ni con terroristas. Sí con aquellos que quieren sacar a Chile adelante. Y los vamos a proteger con tecnología, con fuerza policial, con fuerza con la colaboración de las Fuerzas Armadas si es necesario, y vamos a ser efectivos, no efectistas. Pero también tengo claro que la seguridad no lo es todo, y que si no crecemos, todo el esfuerzo que hagamos en seguridad no va a rendir los frutos necesarios. Y Chile hoy día enfrenta una crisis económica gigantesca, más de 10 años estancados. Con eso, ¿qué sacamos con tener seguridad si no va a haber trabajo? La economía tiene que repuntar, y en esto los transportistas son muy importantes. 5% del PIB se explica en el tema del transporte, y 1/3 de eso es lo que se mueve a través de camiones con carga terrestre, junto con algo poco en el tema de los ferrocarriles. Pero aquí ustedes representan cerca de, o más de 250.000 personas, que son conductores, administrativos, mecánicos, gente en seguridad, en las distintas áreas, incluso aquellas personas que hacen el aseo. Porque un orgullo de un conductor, de un camionero, es que su camión siempre esté bien presentado. Y eso es algo que refleja cómo ustedes aman su actividad. Sin ustedes, como decía al inicio, Chile se apaga. Hoy día por las carreteras circulan más de 200.000 camiones, y de esos poco más de la mitad son de alto tonelaje. Y para qué decir todos los camiones que circulan entre los países vecinos y Chile, que es mucho transporte, más de 250.000 camiones en este semestre que llevamos. Y ese es el músculo logístico, que también se integra a la conducción. Pero ese músculo hoy día está abierto, ese músculo está sangrando, porque no hay paz, no hay orden y muchas veces no hay justicia. Esa justicia que la familia de Juan Barrios, la familia
de Byron Castillo, la de Oscar Sáenz, la de Francisco y Raúl Mora, ahí en Mayoa, que fueron asesinados también, después de que habían entregado su carga agrícola en Santiago. Y en temas de economía, hoy día es como que tuviéramos un camión con el freno de mano, el freno de aire, está ahí frenado, porque aumentan los impuestos, hay derroche fiscal, la deuda pública sigue creciendo y las dos caras de la misma moneda. Por un lado la falta de inversión y por otro lado el desempleo que va en alza. Hay una excesiva regulación, hay una carga tributaria enorme y con eso solo se precariza el sistema, porque al final cada uno de los que es más pequeño busca el cómo adecuarse para obtener los mismos recursos que recibía antes. Nosotros vamos a hacer lo contrario a lo que ustedes han visto hasta ahora. Nosotros vamos a desregular, nosotros vamos a recortar la grasa del Estado, vamos a rebajar la tributación responsablemente y vamos a simplificar los trámites. Porque aquí, entre oficina y oficina, todos se van pisando la cola. Es cosa de que uno llegue, ¿no es cierto?, al puerto seco, si es que viene desde fuera, ¿cuántas horas tiene que esperar? Las relaciones internacionales deberían acelerar la tramitación de un camión que parte en Buenos Aires y quiere llegar a Valparaíso, pero no, 3, 4 días. Nosotros vamos a impulsar la infraestructura pública, algo que ustedes han planteado siempre, desde años, las áreas de descanso. ¿Qué saco con tener una legislación que me dice que puedo conducir tantas horas si no tengo dónde descansar seguro? Es imposible. Si no tenemos doble vía, está toda la discusión en el norte, pero ¿y Chiloé? Ahí está. El puente va a demorar mucho y la doble vía no existe. El Chile por Chile. ¿En qué avanzamos? Si hoy día, claro, si me subo en Puerto Yungay y quiero llegar a Puerto Natales son 35 horas. Entonces, ¿y cabe un camión por ahí? No, porque los ingenieros o ingeniosos, en vez de arreglar el puente, le ponen un cartelito al puente y le bajan el tonelaje. Entonces, en vez de preocuparse de que va a pasar un camión con 40 toneladas, dicen peso máximo 10 toneladas. Bueno, ¿qué saco si la carretera no resiste un camión con carro, con acoplado? ¿Nosotros vamos a modernizar las carreteras? Sí. ¿Le vamos a poner tecnología? Sí. ¿Vamos a hacer área de descanso? Sí. ¿Vamos a trabajar para que haya doble vía? Sí. Pero lo que no vamos a hacer es ahogar a las pymes con decretos. Porque claro, aquí yo por ley puedo decir, mira, el año tanto, usted va a tener que tener un camión eléctrico. Bien. Pero ¿y quién le va a pagar los 100 millones que vale adicional al Eurodiesel 6? Y además va a poder transportar menos, porque todavía las baterías son bastante más pesadas. Entonces, claro, voy a tener un camión más caro y voy a poder transportar menos carga porque el peso por eje va a seguir siendo el mismo. Bueno, por ahora nosotros en eso no vamos a obligar a nadie a avanzar mientras no tengamos las condiciones económicas para que eso se pueda hacer. Uno no puede obligar por decreto a que la gente avance sin darle las facilidades necesarias. En el tema del impuesto al combustible, que para muchos pequeños y medianos empresarios es importante, nosotros vamos a mantenerlo. Vamos a mantener la rebaja, ¿no es cierto?, al impuesto al diésel para los pequeños y medianos transportistas, porque tienen que tener algunas condiciones especiales a diferencia de aquellos que pueden descontarlo de su contabilidad. También vamos a reforzar todo lo que es el comercio internacional y vamos a aplicarle fast track a los corredores bioceánicos, porque nosotros somos la cara al Asia-Pacífico y nosotros tenemos ahí una posibilidad enorme de prestarle servicios a países como Brasil, Paraguay, Argentina. Porque así como tenemos que controlar la frontera, la seguridad logística también es importante. Vamos a procurar una modernización institucional, porque el Ministerio de Transporte ya no solo tiene que estar preocupado de los buses eléctricos, el Ministerio de Transporte tiene que preocuparse del transporte de carga, tiene que hacer carne los problemas que ustedes están viviendo hoy día. Lo que ustedes necesitan es avanzar sin lomos de toro, sin obstáculos. Y el Estado tiene que ir eliminando esos lomos de toro para que el camión circule libremente. Nosotros no necesitamos un Estado que obstaculice las cosas. Hoy día ustedes transportan salmones, transportan madera, cobre, maquinaria, de todo tipo. Pero no solamente transportan bienes físicos, también transportan esperanza. La esperanza del productor
que quiere que su mercadería llegue a destino y la esperanza de esa madre que quiere en el local de la esquina recibir un producto bueno y a un precio razonable. Y cada minuto de detención por la burocracia, cada vidrio roto por los delincuentes, cada peso extra de combustible que ustedes tienen que pagar, significa un golpe directo a la economía de las familias. Nosotros nos comprometemos a disminuir las trabas burocráticas. Donde falte seguridad, pondremos protección y no más discursos. Donde falte competitividad, levantaremos barreras burocráticas y vamos a eliminar los impuestos que solo sirven para poner trampas. Donde falten caminos, vamos a construir rutas modernas. Donde falten oportunidades, vamos a dar créditos baratos, por ejemplo, para los pequeños empresarios. Nosotros queremos un Chile seguro para manejar, libre para emprender y justo para progresar. Si ustedes mantienen el volante firme, nosotros nos procuraremos de que el pavimento esté liso. Si ustedes son asaltados, vamos a procurar que hayan patrullas ahí donde esté el delito y no las víctimas. Si ustedes ponen el motor, nosotros vamos a poner el combustible, que son las políticas sensatas. Y si en algún momento hay alguna sombra que atente contra ustedes, no tengan la menor duda que juntos vamos a tocar la bocina, porque en Chile, si no avanzamos juntos, no avanzamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos por esta primera presentación en este foro al candidato José Antonio Kast. Ahora vamos a continuar inmediatamente con la segunda presentación de la candidata Janet Jara, con su visión del futuro del transporte y de la movilidad en Chile. Por favor, la invitamos al podio y la recibimos también con un aplauso. Buenos días. En primer lugar, quisiera partir agradeciendo esta invitación y decirles que si bien veo muchas caras conocidas y amigas con las cuales hemos trabajado en cosas concretas, no en promesas, en cosas en las que no hemos podido poner de acuerdo y sacarlas adelante, no solo en expectativas, no había tenido oportunidad de reunirme con todas y todos juntos. Había ido por alguno de los gremios, ¿cierto? Y ustedes también muchas veces a mi oficina, y valoro enormemente el trabajo que pudimos hacer en estos 3 años, por ejemplo, otorgando a proyectos de ley tan importantes como la reducción de la jornada laboral, una perspectiva específica para el sector transporte, que en base a un acuerdo recientemente aprobado, además, fue modificada en función de las necesidades específicas del gremio, porque así se construye política pública, no solo desde la promesa ni desde lo general, sino que atendiendo la realidad específica de cada gremio. Cuando se habla de camiones, uno tiende a pensar en máquinas, en neumáticos, en infraestructura, en carrocería, pero en realidad de lo que estamos hablando es de personas. Y detrás de esas personas, de familias. Por eso son tan relevantes para cualquier candidata a la presidencia o candidato reconocer que en Chile hay 240.000 vehículos y por tanto hay 240.000 familias que día a día hacen que Chile funcione. Eso es lo que aquí ocurre. Ustedes hacen que Chile funcione y yo sé que lo tienen suficientemente claro. Quiero decirles que ese hacer por Chile implica un reconocimiento del aporte estratégico que hacen al país. Y no lo digo como verso o como poema, sino que lo digo con un profundo sentido práctico. Quienes están aquí mueven lo que la población necesita, ya sea para alimentarse, para su seguridad, para su infraestructura, pero también para el crecimiento económico. Y como el transporte se ejecuta, ¿cierto?, a partir de estas 240.000 familias, quiero decirles que prestan un servicio que en realidad es para 20 millones de chilenas y chilenos, lo cual se reconoce y agradece. Desde el alimento hasta el cobre, todo pasa por sus manos. Por eso quiero señalarles que así como en estos 3 años en los que trabajamos juntas y juntos, no solo tuve disposición a recibirles, a escucharles, sino que a concordar una ruta común, lo mismo haré como presidenta de la República. Mi labor no es tener respuesta para todos los problemas que se puedan presentar,
pero sí una ruta clara que se construye en base al diálogo y a propuestas que son centrales para el país. Quiero señalar que la vinculación de los gremios con la política pública es muy importante. La verdad, los que estamos en política somos bien buenos para hablar y bien buenos para hacer promesas. De hecho, algunos dicen, promete, promete, total, después vemos. Pero la verdad es que creo que hay que aprender más a escuchar. Y en ese contexto, quisiera decirles que cuando para el gremio del transporte, así como para el país, y no me cabe duda, el tema de la seguridad pública es algo principal, para mi gobierno también lo será. Y lo digo con esta certeza porque no hay muchos elementos en el diagnóstico que nosotros no podamos compartir. El punto es cómo se construyen las soluciones a esos diagnósticos. Y de mí no van a encontrar solo eslogan. Yo tengo claro que aquí hay que aplicar mano dura, pero también tengo claro que esa mano dura no se aplica con eslogan, se aplica con medidas concretas. Por eso también voy a aplicar mano inteligente, basada en experiencia de gobierno, en experiencia de políticas públicas. Yo no he sido diputada, como José Antonio, que fue 8 años diputado. 8 años trabajando en el Parlamento. 16, aún más, imagínense. La pregunta es, ¿cuál es el aporte que cada uno de nosotros puede demostrar en concreto que ha hecho el país? Y yo les quiero decir que en mi caso, seguramente no todo es perfecto, pero no tengo problema en enfrentar las diferencias y dialogar. Porque lo que sé que no va a ocurrir en nuestro país es que si no nos unimos, enfrentar al crimen organizado y al narco no se va a solucionar con puras palabras. No se va a solucionar con puros alegatos, ni con quien levante la voz más alta que el otro. Así no se solucionan los problemas. Y por eso dentro de las propuestas creo que hay que tener una visión territorial e integradora del país. Es evidente que la logística es un tema demasiado relevante para un país como Chile, dada su propia extensión geográfica, que las zonas de descanso deben contar con seguridad, si no, quedan totalmente expuestos los camioneros cuando descansan o duermen. El tema es que eso requiere medidas efectivas, y para eso hay que tener capacidad de diálogo con otros, cosa que he demostrado en los hechos, y lo quiero decir aquí, porque es una realidad, y pueden algunos no estar de acuerdo, o sí, con cosas que hemos ido aprobando. Pero lo quiero decir porque ¿saben qué pasa? Que lo que no nos puede pasar es que en un momento tan crítico para la seguridad de Chile nos vayamos solo en promesa. Cuando se habla del Puerto Seco, es evidente lo que ahí está pasando, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nosotros, ustedes lo viven, horas de espera. Y para eso hay que tomar medidas concretas donde, por cierto, se agilice el traspaso de la carga hacia los puertos principalmente, pero con espacios que sean realmente adecuados para que con el personal y el fortalecimiento que requiere el crecimiento del país se pueda hacer de manera ágil. Nosotros estamos llenos de ideas. El tema es quiénes son capaces de implementar esas ideas de mejor forma. Yo estoy segura que en una visión, como decía, territorial integradora del país, la logística, los camiones, los corredores bioceánicos, los puertos, van a jugar un rol fundamental. Chile necesita crecer, y ese estancamiento que lleva 10 o 15 años, depende cómo se mire, la verdad es que nos ha demostrado que haciendo más de lo mismo, es probable que sigamos estancados. Y yo sé que este tema es relevante, porque sé que aquí no solamente están los grandes empresarios del rubro transportista de carga, ¿no?, sino que también hay aquellos camioneros esforzados que partieron seguramente manejando, juntaron sus pesos y sacaron sus empresas adelante. Y yo soy de aquellos chilenos y chilenas, de los que se levantaron todos los días a trabajar, de los que a nadie nos dio nada gratis, de los que a todos nos ha costado, y sé lo que cuesta tener una familia que pueda vivir tranquila y segura y que llegue a fin de mes. Y eso significa que esa familia tiene que llegar segura en términos de seguridad pública, para lo cual les voy a proponer medidas concretas,
en términos de seguridad económica, para lo cual Chile tiene que crecer y ese crecimiento nos tiene que llegar a todos, a todas las familias chilenas, a todas las mesas chilenas. Y tiene que crecer también en derechos sociales, donde la gente pueda optar por tener una vivienda, por tener una salud digna, por tener un espacio en el cual recrearse y salir a una plaza. De eso se trata construir patria, ser una república, ser republicana. De eso se trata, que estemos todas y todos integrados, no unos adentro y otros afuera. Y para eso yo pongo a disposición aquí mi experiencia, mi trayectoria de vida, mi forma de ver las cosas, donde nada me ha sido regalado. Yo nací en cuna de mimbre, no en cuna de oro, y sé que muchos de ustedes también. Y sé además que ese motor que los mueve a salir adelante todos los días y a nadar contra todas las corrientes y a levantarse, muchas veces con los sueños frustrados, con el cansancio acumulado, es el motor que igualmente los mueve porque quieren que sus familias salgan adelante. Este no es un trabajo cualquiera, es un oficio que merece respeto, merece una previsión y una mirada de largo plazo. Y a propósito de lo que aquí se comentaba, la doble pista al norte, ¿saben lo que nos pasa? Cuando uno va a La Serena, eso es bueno de tener calle, ¿no? Cuando uno va a La Serena y ve lo que pasa en el taco que se arma y le dice a la gente, no, ahora sí vamos a hacer un bypass. ¿Saben cuántos gobiernos se los han prometido? Y de distintos signos políticos. Ahora sí va a haber doble pista completa. No nos creen. No nos creen. Y yo encuentro que tienen razón. ¿Saben por qué? Porque los que estamos en política prometemos y pocos saben escuchar. Por eso yo no les voy a prometer cosas. Yo ya hice cosas. Y los que han estado dialogando conmigo en distintos minutos saben que así es. Saben que sé construir acuerdos y saben que sé gestionar. No me las sé todas, claramente. Nadie es infalible, pero tengo disposición para escuchar y para gobernar en alianza. No solo con quienes piensan igual que yo, sino que por sobre todo con quienes piensan distinto. Porque Chile lo componemos todas y todos. En lo concreto, quiero decirles que para nosotros es una prioridad, por cierto, en primer lugar, acelerar la conectividad de nuestro país. Es evidente. Yo comparto con José Antonio lo de Chiloé. El puente es una vergüenza la cantidad de años que se ha demorado. Es una vergüenza nacional, realmente. Y si después nosotros vemos cuando ese puente esté operativo, ¿qué va a pasar? Cuando los vehículos lleguen, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos una carretera que es angosta, que es además altibaja, y donde tenemos por otro lado comunidades que se oponen a que se genere una doble vía o algo más ancho por la división de la isla. Eso no se va a solucionar con que alguien le imponga una cosa al otro. ¿Saben cómo se va a solucionar? Buscando diálogo y medidas de mitigación. Y medidas de mitigación. Cuando no hay diálogo, lo que nos pasa es que nos estancamos. A mí no me falta fuerza ni poder de decisión. Yo no soy solamente una mujer simpática, cosa que agradezco en todo caso serlo. Tengo mi experiencia y tengo decisión, pero tengo claro que cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo en los mínimos comunes, todos perdemos. Todos perdemos. En el caso de la conectividad, creo que hay que hacer un esfuerzo unitario en el país. Construir, cierto, la doble pista en el norte es esencial. Y yo espero que si me eligen, la voy a llevar adelante, pero si en el caso de que eso no ocurriera, cosa que dudo, algunos de los otros colegas que se están presentando a candidatos lo cumplan. ¿Saben qué es necesario? Realmente. Es necesario por el país. Tenemos zonas que están muy aisladas, tenemos tremendamente una cantidad de tacos increíble. Lo segundo que sí quiero comprometer con ustedes, y no es una promesa, porque ustedes bien saben que en estos meses o en estos años lo estuvimos trabajando junto con el MOP y junto con el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Trabajo en los temas de
cómo se accede a mayor seguridad en los pasos de descanso y cómo se construyen más, en particular en Antofagasta y en Arica. Y lo sé, porque recuerden ustedes que tuvimos además un acuerdo marco que suscribimos con los camioneros de mediano tamaño a propósito de los temas de seguridad y salud en el trabajo, en virtud de un reclamo que interpusieron en la OIT. Entonces, cuando les hablo de trabajar en conjunto, no les hablo de cosas etéreas, les hablo de cosas que ya hemos hecho juntos. Y esos pasos de descanso, esos momentos de descanso se están construyendo, esa zona de descanso, perdón. Y se está conversando con las concesionarias para que contribuyan a la seguridad y puedan efectivamente ustedes descansar ahí, además del rol que deben cumplir las policías. En materia de infraestructura portuaria, que va a ser tan relevante para nuestro país, yo tengo una preocupación. Ustedes saben, el puerto que está en Perú, ¿cierto?, nos hace una competencia importante y nosotros debemos fortalecer nuestra capacidad portuaria. Debemos fortalecerla de una manera tal que nos permita tener también una mayor logística. Y en el caso del transporte internacional que se acerca a los puertos con carga, debemos tener los mismos estándares. Si no hay una competencia desleal hacia el transportista chileno. Y me comprometo a revisar esas normas concretamente. Seguramente ustedes van a tener oportunidad de hacernos llegar sus propuestas en mayor detalle. Pero yo aquí lo que les quiero decir es que las cosas se hacen con compromiso, con medidas concretas, con experiencia y no solo con frases grandilocuentes. La seguridad es un tema transversal en Chile. El punto es que lo tenemos que abordar unidamente, porque aunque a algunos el Estado no les guste, y es verdad, yo estoy de acuerdo, hay que modernizarlo en muchas áreas, hay algo en lo que no nos podemos perder. ¿Saben qué pasa? Donde no está el Estado, entra el narco. Si no, miren lo que pasó en los terrenos que se tomaron. Miren lo que ha pasado en distintos lugares como Alto Hospicio. Ahí tienen ejemplos concretos. Donde no hay Estado, no hay organizaciones, no hay municipio, no hay gobierno regional, entra el crimen organizado. Ese es un mínimo común que creo que la sociedad chilena tiene que asumirlo. Muchas gracias por la invitación y quedamos disponibles para sus preguntas. Muchas gracias a ambos. Hemos cumplido la primera parte de este foro con las presentaciones de los dos candidatos. Ahora corresponde dar inicio a una ronda de preguntas que hemos preparado. En esta ocasión, el formato que se acordó es hacer preguntas sobre temas específicos dirigidas a ambos candidatos, quienes van a ir respondiendo en el mismo orden en el que presentaron. Van a tener solo 2 minutos para referirse en ello. Pueden en esos 2 minutos aprovecharlos para hacer alguna referencia a lo que haya comentado el otro candidato. Las materias que hemos trabajado son, y para estas preguntas son de especial relevancia para el sector del transporte en Chile. Hemos escogido seguridad, materias económicas y laborales, infraestructura y electromovilidad. Vamos a comenzar así con el primer tema, con la seguridad. Me voy a dirigir primero a José Antonio. La verdad es que en la presentación de ambos ha sido un tema transversal, es una preocupación que está más que clara para todos en este salón, pero yo quiero dirigir la primera pregunta a un aspecto particular, que es ¿qué medidas se van a aplicar para impedir los atentados terroristas a camiones? Y en esto quiero en especial dirigirlo a regulación o desregulación, porque un antecedente que no mencionaron y yo lo quiero poner sobre la mesa es que ya tenemos camiones blindados circulando en Chile, hacia la macrozona sur, también hacia el norte, completamente fuera de normas, sin una regulación nacional. Entonces, ¿qué medidas vamos a tener para impedir estos atentados y cómo se propone también desarticular a los grupos violentistas y al crimen organizado? Comencemos con José Antonio. Bueno, primero decir que no sé quién habrá nacido en cuna de oro, porque la mía era un poquito mejor que la de mimbre quizás, pero era de madera. Y que la primera bolsa de salchichas que envasé fue a los 8 años. Y que el primer camión que ayudé a cargar fue a los 12. Y que a partir de los 13 ya era cajero. En Paine, en Calama, en Antofagasta, en distintos lugares de Chile, igual que todos mis hermanos. Yo soy el menor de 10. Y soy hijo de una familia emprendedora. Tuve que estibar camiones, manejar camiones. A los 21 años ya saqué mi licencia de clase A2, la antigua. Después no la renové porque había que renovarla cada 4 años. Ya no tengo camiones, así que salí con la normal no más de 6 años. La seguridad efectivamente no es eslogan. Uno no se demora 3 años.
en asegurar un área de descanso. Sí, un puente puede demorarse 3 años. Bueno, el presidente Lagos fue el que prometió la primera maqueta del puente sobre el canal del Chacao. Yo desde que soy chico he visto que reparan la vía ahí. Los tacos no son solamente en La Serena, Coquimbo, son de Coronel a Tomé, son en Castro, el bypass que nunca se hizo, son de Alerce a Puerto Montt, son de Alto Hospicio a Iquique, ya que hablábamos de Alto Hospicio. Me faltan solo 4 comunas de Chile por conocer. Y debo conocer todas las áreas de descanso, al menos de aquí a Puerto Montt. Y no se demoran 3 años en asegurarse, en ponerle cámara, en ponerle reja, en darle servicios adecuados. Esas son promesas falsas que siempre se van a hacer. El terrorismo se combate, no se dialoga. O sea, di el ejemplo ahí de una ministra que hablaba de Gualmapu y que levantó una banderita para ir a conversar. ¿Y qué le pasó? Le dispararon. Nosotros vamos a enfrentar el terrorismo con la fuerza de la ley y la fuerza del Estado. Y se va a acabar el terrorismo. Y entiendo que algunos blinden sus camiones y también sus máquinas, porque está en riesgo su vida. A Juan Barrios, quizás si hubiese tenido un camión blindado, no lo habrían quemado vivo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Janet, en la misma línea, sí, por favor, las medidas específicas para abordar e impedir estos atentados y también para la aplicación de la ley. Muchas gracias. Me gusta cuando se piden medidas específicas porque así uno puede contestar con medidas específicas y no con solo el eslogan. Quisiera señalar que en el caso de nuestro gobierno, en primer lugar, vamos a mantener el seguro de la macrozona sur. Lo quiero decir porque han habido ciertas, de repente, dudas de cuál es el diagnóstico que uno puede tener de lo que haya estado pasando. Y yo no me pierdo. Efectivamente, los estados de excepción constitucional han contribuido a que los atentados se reduzcan, pero no han desaparecido. Y nadie está hablando de dialogar con los terroristas. Son cosas que se dicen a ver si alguien agarra y cree que se está proponiendo una cosa de esa naturaleza. Entonces, lo primero que les quiero decir, como sí tengo medidas concretas para ofrecerles a ustedes, que son el gremio de los camioneros, que vamos a continuar con el seguro, ¿cierto?, como respaldo económico frente a la violencia rural. Pero no es la única. En segundo lugar, les quiero decir que vamos a ampliar el enfoque preventivo, y aquí permítanme leerlo porque son bien buenos para las siglas en el sector camionero, lo tengo que decir, de la Mesa de Reporteo de Robo de Camiones de Alto Tonelaje. Y la sigla es MRRCAT. Y vamos a continuar porque sabemos que es necesario, porque no tapamos la realidad, no tapamos el sol con un dedo, porque de eso nada nos sirve. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos el momento que estamos viviendo en la seguridad, vamos a estar muy complicados hacia el futuro. Y aquí no hay ninguna duda de que el tema de la seguridad está complejo. En tercer lugar, quiero promover la creación de fiscalías especializadas en delitos contra la cadena logística. Y esto no lo digo con ningún ánimo de decir algo en lo cual no estoy absolutamente comprometida. La cadena logística del país es fundamental. Cuando ustedes paran, y ustedes lo han sabido, Chile se detiene. Y si ustedes no pueden trabajar por los delitos, vamos a estar en una dificultad. Por eso voy a implementar esa medida. Sí. Y después les cuento la cuarta, porque no alcancé. Ya, muy bien, muchas gracias, Janet. Va a haber tiempo. Vamos a pasar de tema. Queremos ahora profundizar en las materias económicas y laborales. En ambas presentaciones que hicieron, podemos en general resumirlas en que por un lado se habla de desregulación y por el otro de una regulación o regulación con diálogo también. Quiero hacerles la pregunta a los candidatos, en lo particular en lo económico y laboral. Primero, ¿cuál es su posición ante una eventual legislación que imponga la negociación colectiva ramal en la industria? Segundo, si se va a mantener en su gobierno o eventual gobierno el reintegro del impuesto específico a los combustibles, aunque ya se haya referido en su presentación. ¿Y qué otra medida concreta aplicará en su gobierno para potenciar el progreso de la industria? Comenzamos con José Antonio nuevamente. Sí, primero para hablar de seguridad hay que conocer. Y en la macrozona sur hay terrorismo, no hay violencia rural. Y yo sé que hay terrorismo. Algunos dicen que no están seguros si hay terrorismo o no. Hay terrorismo y han matado gente, han matado camioneros, han matado a muchas personas, los terroristas, no los violentistas rurales. Y lo otro, que esa mesa de reporteo, ¿saben cuándo se paró una de las mesas?
cuando cayó preso Monsalve en un gobierno feminista. Eso es una realidad. En cuanto a medidas económicas, el tema de la negociación por rama es no conocer el rubro. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que tiene 2 camiones, 3 camiones, que va a competir con alguien que tiene una flota de 100, 200, 300 camiones? ¿Le voy a poner las mismas condiciones? Eso no es conocer la realidad. Yo quiero que los emprendedores salgan adelante, que puedan pasar a tener 20, 30, 50 camiones. ¿Pero le voy a poner las mismas condiciones? ¿Voy a tener los mismos tipos de camiones? Voy a tener, el pequeño va a tener el camión con la cabina neumática, que frene solo, que haga todas las cosas que hacen los otros camiones. No, si eso es con el tiempo. Por eso yo decía que uno no genera ciertas políticas públicas a punta de decreto y ahora usted va a tener obligatoriamente a tal año que tener un camión eléctrico. Eso no es conocer la realidad. Claramente, y lo dije, se va a mantener el reintegro del impuesto específico. Y lo que más vamos a hacer para que ustedes puedan progresar es dejarlos trabajar tranquilos, en paz, sin tener miedo de ser asaltados, en paz, tranquilos, porque Chile va a volver a crecer. Solo en el tema de los salmones, anteayer estuvimos hablando de los salmones, podríamos estar exportando el doble, si es que algunos no se opusieran a todo, porque aquí no es diálogo con algunas comunidades, es chantaje, y eso es lo que vemos en la ley Lafkenche, por ejemplo. Gracias. Gracias, José Antonio. Janet, tu turno respecto de la negociación colectiva ramal. ¿Cuál es tu posición? El reintegro específico del impuesto específico al petróleo, diésel, y qué otra medida concreta aplicarías en un eventual gobierno. Ley Lafkenche que tú aprobaste y que al menos yo nunca he invocado. Sobre el reintegro del impuesto específico, bueno, yo creo que ha jugado un rol importante y nosotros no tenemos ninguna intención de alterar hoy día las materias que están legislada de esa forma. Sí quiero decirles que me gustaría fortalecer la DDCOM, que es la Defensoría del Contribuyente, para que también los camioneros más pequeños pudieran tener más orientación para acceder a estos beneficios. Porque lo que nos ocurre es que efectivamente hay asimetrías y sería ciega si no reconociera entre las empresas grandes y las empresas pequeñas. Y muchas veces los camioneros más pequeños quedan fuera de la postulación de distintos tipos de beneficios simplemente porque desconocen o les falta asesoría. Así que en eso pueden contar conmigo porque voy a fortalecer la Defensoría del Contribuyente que se creó durante el gobierno del presidente Piñera. Y la voy a fortalecer porque me parece que es de toda justicia que no solamente quienes son grandes empresas en el país puedan tener orientación tributaria, sino que también los pequeños. En relación a la negociación ramal, yo creo que más que desconocer el rubro de los camiones, a lo mejor se desconoce lo que significa una negociación ramal. No son las mismas condiciones para las pequeñas y las grandes empresas. De hecho, ¿saben? Hay gente que trata de llevar esto, y no lo digo por José Antonio, porque en este caso nunca lo he escuchado decir algo de esa naturaleza, a que la negociación ramal fuera del pasado. Y les quiero decir algo, por el estado del mercado laboral, los cambios en digitalización y automatización, lo que se está haciendo en Europa es negociar ramalmente para reconvertir fuerza laboral para el futuro. Pero también hay sectores que quedan excluidos, ya sea por tamaño o por actividad. Entonces no es un diálogo al que hay que cerrarse, hay que empezar a conversarlo. Sobre el tema de, diría yo, medidas económicas para dinamizar la actividad, creo que es muy importante acelerar plazos de tramitación, el país ya lo ha dicho mucho respecto de permiso, fortalecer la profesionalización y digitalización, y me alegra que desde el CENSE muchos de ustedes pudieran formarse para sacar su licencia especializada y se incorporaran además activamente mujeres camioneras en una alianza que hicimos con los gremios de los camiones. Bien, gracias, Janet. Vamos a conversar ahora respecto de infraestructura y conectividad. Ambos se refirieron en sus presentaciones a los desafíos pendientes de infraestructura vial. Se mencionó la Ruta 5 hacia el norte, se mencionó lo que ocurre en el sur, particularmente en Chiloé. La verdad es que en un eventual gobierno, nuestro diagnóstico como sector, y es compartido en ANAC y CNS, es que estamos con un retraso de varios años en esto. Por lo tanto, la pregunta es de qué manera se logra agilizar la construcción de estos proyectos, que son absolutamente necesarios para mover más del 95% de la carga en Chile, y que recién se está pensando que se concretarían en el año 2035, en el mejor de los escenarios, pero que hoy día no tienen ninguna urgencia. ¿De qué manera se logra acelerar eso? ¿Y qué otra medida se propondría también para tener una infraestructura
al nivel de lo que merece Chile. José Antonio, comenzamos contigo. Hay cientos de proyectos entrampados por regulaciones excesivas. Y nosotros lo que hemos señalado es que vamos a desregular activamente. Y eso no solamente es para temas específicos como lo que hablábamos del abuso y el chantaje que se produce a partir de la ley Lafkenche, que yo espero que sí te toque decirlo, que vas a trabajar para que nadie abuse de una ley que tenía un fin específico para resguardar a algunos pescadores artesanales de pueblos originarios, y la relocalización, que también es parte del tema ambiental. Pero claramente si nosotros desregulamos, nosotros podríamos tener hoy día ya funcionando el Piedemonte, que es la alternativa para pasar de Coronel, ¿no es cierto?, hasta Tomé. Y ahí está parado. Y todos parados en el taco de Coronel a Concepción. Todos parados. Nosotros sí podríamos avanzar en mejorar la conectividad entre Coquimbo y La Serena. Todos sabemos que ahí hay espacio suficiente para poder hacer incluso una vía específica para los camiones. Tenemos un problema que el puente a la salida de La Serena sigue ahí. Entonces tenemos un cuello de botella. Bueno, ¿existirán los puentes mecanos? Parece que sí. ¿Ah? Entonces, soluciones prácticas a los problemas de siempre. Y no digo una solución provisoria permanente. No, digo que hasta que podamos solucionar el problema. A nosotros nos tocó estar aislados en esta pequeña empresa familiar que tenía 4 camiones y no poder llegar al norte porque se cortaban los puentes. Y ahí nos sirvieron alguna vez lo que hizo el Estado para transportar en barcazas. Hoy día, ¿qué le decimos a la gente de Arica? Que ya por tercera, cuarta vez están aislados. Bueno, ahí, ¿dónde está la autoridad? En Santiago, preocupado de los buses eléctricos. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Janet, reitero la pregunta respecto a infraestructura. ¿Qué propuesta para agilizar lo que tenemos hoy en los retrasos con la doble vía y qué otras medidas adicionales se podrían concretar en su eventual gobierno? Quisiera decir 2 cosas al respecto. La primera es que es importante que podamos recuperar la fe en la ciudadanía quienes estamos en política. Lo digo porque realmente cuando comentaba hace un rato lo de la zona de La Serena y hacia el norte, digamos, la doble vía, hay una desazón tremenda. Por eso creo que no es bueno hacer promesas que no se puedan cumplir. Y mi programa de gobierno, que se está construyendo con toda la fuerza de la centroizquierda del país, y también con gremios y organizaciones sindicales, va a ser promesas que se pueden cumplir. Lo digo porque si uno ve, evidentemente aquí hay que avanzar en 3 sentidos. En primer lugar, revisar y simplificar procesos institucionales que son extremadamente largos. Yo en eso no tengo ninguna duda. Si conozco el Estado, no solo he trabajado en el sector público, como algunos dicen, también en empresas. Y he dirigido y me han dirigido, en ambos casos. Tengo calle en ese sentido. Y veo lo que pasa en el Estado. Y los procesos institucionales son demasiado burocráticos, realmente. En segundo lugar, hay que hacer inversión pública directa en rutas estratégicas. Si aquí lo que no es rentable para los privados de nuestro modelo económico, no lo van a hacer. Entonces el Estado va a tener que invertir en lugares estratégicos, porque si no, no nos vamos a terminar de desarrollar. Por eso cuando les dicen que les van a bajar los impuestos, ustedes solo pregúntense qué van a dejar de pagar con eso. Porque no es que a Chile le sobre la plata. Entonces cuando algunos prometen que bajan y bajan impuestos, yo digo, ¿qué vamos a dejar de pagar? ¿La PGU? ¿No vamos a construir carreteras? ¿La salud? Bueno, y en tercer lugar, creo que hay que acelerar el proceso de seguimiento y priorización pública. Porque si hay algo en lo que puedo coincidir es que efectivamente obras claves como la de la Ruta 5 Norte es impresentable la cantidad de tiempo que se ha demorado. Quiero decir que cuando se habla de desregular, hay que ver bien lo que se nos quiere decir. Porque quien desregula, sin ningún apellido, sin ningún marco, está diciéndonos que aquí a lo mejor a uno puede pensar que con eso le va a servir. Pero imagínense desregular. ¿Qué significa? ¿Qué estándares van a tener nuestras carreteras? ¿Cuál va a ser la seguridad de los pasos fronterizos? ¿Cuál va a ser la carga que va a entrar al país y cuál no? ¿Qué queremos decir cuando estamos diciendo desregular? ¿O será solamente una frase? Gracias, Janet. Vamos a hablar
De modernización, nuevas tecnologías y también de electromovilidad, que es un aspecto al cambio se han referido tangencialmente, pero que nos gustaría profundizar un poco. Chile tiene desde el año 2021 una estrategia nacional de electromovilidad que quedó solo en eso, en una estrategia, en un bosquejo de proyectos, luego lo cual el Estado no ha avanzado ni ha tenido nuevos desarrollos en promoción, conocimiento de electromovilidad en ninguna de las formas, particularmente para el mercado de camiones y del transporte de carga. Nos gustaría ver qué piensan de estos plazos, que para el caso de camiones son el año 2045. ¿De qué otra manera se podría promover la descarbonización del parque de camiones, la renovación, pensando en programas que hicimos en el pasado, como la chatarrización de camiones para sacar unidades viejas y reemplazarlas por unidades más nuevas, más modernas, Euro 6? ¿Y qué otro incentivo podría terminar en su eventual futuro gobierno para que se modernicen las flotas de nuestros camioneros hacia estas tecnologías que son parte de un esfuerzo suscrito por Chile? José Antonio. Sí, primero decir que lo que vamos a dejar de pagar con la rebaja de impuestos son los apitutados, los operadores políticos, los convenios truchos, tantas cosas. No les explico todo lo que nos vamos a ahorrar. Y lo vamos a invertir donde corresponde. Sí, eso es lo más importante. Respecto además de los pasos fronterizos, yo los invito a conocer los pasos fronterizos. O sea, yo no sé quién ha ido a Yagüe y qué está pasando ahí, quién ha ido a Colchane y qué está pasando ahí, quién ha ido a Chacayuta y ver lo que está pasando ahí. Bueno, hay que conocer para poder comentar. Hay que saber cuántos camiones escáner tiene aduana y cuánto se demora un camión escáner en escanear un camión, porque en Quillagua está. Y si yo le quisiera aplicar el camión escáner a todos los camiones, la fila sería interminable. Pero primero tenemos que resguardar el trabajo de carabineros que están ahí. No tienen cierre perimetral en la unidad policial que tienen ahí al borde del río que llega al mar. No hay cierre perimetral. Entonces hablamos de seguridad, primero seguridad también para los que nos cuidan. Hablemos de aduana. ¿Qué está pasando con aduana? Bueno, hay mucho que decir. Y después en el tema del año 21, el año 45, primero dediquémonos a cerrarle la puerta a ese fraude legal de los camiones hechizos regularizados. O sea, estamos hablando de electromovilidad y muchas cosas. Bueno, y aquí meten camiones con partes y piezas y los regularizan. Hoy día menos que antes, porque ya era una vergüenza lo que estaba pasando. Y en la electromovilidad, bueno, hablemos de costos. Y hablemos primero de créditos blandos y asequibles para las pymes. Y hablemos de cuánto transporta un camión con baterías eléctricas y cuánto transporta un camión diésel. Entonces, se habla mucho de los compromisos que tienen en Europa y de lo que hacen en Europa. Estamos en Chile, vamos camino al desarrollo, pero destrabemos la pelota y avancemos con el Estado, no con el Estado en contra. Gracias. Janet. Reitero la pregunta respecto a modernización, nuevas tecnologías, electromovilidad, recambio en camiones Euro 6. Pucha, no puedo evitar referirme a lo que acaba de decir José Antonio. ¿Saben qué pasa? Es que en nuestro país se gasta más que lo que ingresa y en eso todos lo sabemos y queremos que esa deuda pública se reduzca. Entonces, cuando les prometen que les van a bajar los impuestos, de verdad piénsenlo bien si eso va a ocurrir o no. Se los digo de corazón, porque más allá de que los apitutados tienen que salir y los apitutados que deja la derecha, y los que deja la izquierda, y los que deja el centro, y todos, el presupuesto de Chile...